Buenos días, profesora y compañeros. Hoy vamos a presentarle el análisis psicológico de Tom Wingo, el protagonista de la película El Príncipe de las Mareas. Bueno, el motivo de consulta. El motivo por la cual la analizamos no surge porque él haya pedido ayuda directamente para sí mismo. Al inicio de la historia, su hermana gemela Savannah sufre una crisis muy grave, un tercer intento de suicidio, y él viaja a New York para reunirse con la psiquiatra que la atiende, la doctora Susan Lowenstein. En apariencia, Tom llega solo para dar información que ayude a entender el pasado de Savannah, pero muy pronto nos damos cuenta que él también tiene una carga emocional muy pesada: violencia familiar, abusos, trauma y un dolor que nunca ha expresado. Entonces, el verdadero motivo de consulta se amplía. Se trata de comprender de cómo esas experiencias tan duras de la infancia moldearon sus emociones y sus relaciones adultas. Es decir, lo que empezó como vengo a hablar de mi hermana se convierte en la necesidad de mirar su propia herida. El problema actual: ¿qué le ocurre a Tom en el presente? Lo que observamos es un hombre que tiene grandes dificultades para gestionar sus emociones. Él se muestra contento, siempre con una sonrisa, minimizando lo que le afecta. Constantemente está preocupado por la salud de su hermana, pero si le preguntas cómo se siente él, desvía la conversación o hace una broma. Según los autores que estudiamos, esto se le llama una falta de conciencia emocional. Vizquerra, por ejemplo, dice que uno no puede identificar y nombrar lo que siente difícilmente, puede regularlo o comunicarlo bien. Además, Tom reprime, guarda sus emociones pensando que así las controla, pero Goleman explica que al no procesarlas, esas emociones carecen por dentro y afectan su conducta y su bienestar psicológico. Esa dificultad para expresarse afecta sus relaciones con su esposa Sally. La comunicación es fría y distante. Con la doctora Lowenstein, al principio evita todo lo doloroso. Citando a Delia y a Bravo, cuando una persona restringe lo que siente, limita la posibilidad de que los demás lo comprendan y se construyan vínculos de confianza. Finalmente, hay una carga emocional no resuelta de su infancia, que sigue influyendo en cómo percibe la realidad de hoy. Es como si llevara unas gafas puestas desde pequeño que le hacen interpretar todo desde el miedo y la desconfianza. Los métodos, técnicas e instrumentos propuestos. Para evaluar, nosotros como futuros psicólogos propusimos tres herramientas. La primera es la entrevista clínica semi-estructurada, que nos permite explorar la historia de vida de Tom, sus relaciones familiares, sus emociones y pensamientos de manera flexible, construyendo un espacio de confianza. Es lo que vamos a hacer y lo que hace la doctora Lowenstein cuando le pregunta por su infancia. La segunda es el test de apariencia temática, conocida como el TAT. La Consiste en mostrar láminas con imágenes ambiguas y pedirle al paciente que cuente una historia. Esa técnica es muy valiosa porque deja salir conflictos, deseos o miedos de la persona que no puede expresar difícilmente. Lo hace, pero en caso de Tom nos ayudaría a acceder a contenidos o inconscientes relacionados con su trauma. La tercera herramienta es el análisis del discurso y la observación de la conducta, registrar cómo habla, sus gestos, su silencio, sus cambios de tono, porque lo que dice no lo dice con palabras, lo dice con el cuerpo. En la película vemos cómo claramente aprieta la mandíbula o desvía la mirada cada vez que se toca un tema delicado. Como, bueno, le voy a dar el pase a mi compañera Flor, quien va a profundizar la historia familiar y en lo que observamos en su comportamiento durante las sesiones. Gracias, Denise. Yo les contaré de dónde viene Tom, cómo se comporta y cómo interpretamos todo eso desde la psicología. Tom creció en una casa aislada en Carolina del Sur, con un padre alcohólico y violento que golpeaba a sus hijos, y una madre que solo valoraba las apariencias. Ella les ofrecía lo que Roger llama un amor condicionado. Los quería solo si se portaban como ella esperaba. Eso le enseñó a Tom a esconder sus emociones. Pero el hecho más terrible ocurre cuando él tiene 10 años. Dos hombres entran a la casa, violan a su hermana, a Tom y a su madre. El hermano mayor, Luke, lo sorprende y mata a los agresores. La familia entierra los cuerpos en el jardín y hacen un pacto de silencio absoluto. Ese trauma quedó sin procesar durante décadas, y Freud decía que los recuerdos insoportables no se borran, sino que se alojan en el inconsciente y desde ahí generan ansiedad y conductas de evitación. Más tarde,
Luke muere y Tom pierde a su protector y ya adulto, él repite el patrón. Una fachada de normalidad mientras ahoga el dolor en alcohol. En observaciones de su conducta tenemos que en terapia Tom usa el humor como escudo, bromea constantemente, pero en cuanto aparece un tema doloroso, él cambia de tema o lanza un chiste. Eso es un mecanismo de defensa. El yo se protege de lo que no soporta enfrentar. Con su esposa, la comunicación es fría y distante. Con la doctora Lowenstein, al principio está tenso, aprieta la mandíbula, desvía la mirada, pero cuando logra conectar con el recuerdo de aquella noche, se quiebra y llora como el niño aterrorizado que fue. Esa distancia entre lo que siente por dentro y lo que muestra hacia afuera es lo que Joe Rogers llamó incongruencia. Un desajuste doloroso entre su yo real, que es el niño herido, y su yo ideal, el hombre fuerte que nunca se derrumba. Hay una escena clave donde el esposo de la terapeuta menosprecia sus orígenes y Tom estalla con una furia exagerada. Casi se van a los golpes. Eso se llama desplazamiento. La rabia que no puede soltar con sus padres o sus agresores la descarga contra alguien menos peligroso. Y además vive fundido emocionalmente con su hermana. Él dice, su dolor es mi dolor. Dice, él no aprendió a separar lo que siente de lo que siente ella. Integremos dos miradas. Desde Freud, Tom usó la represión para enterrar el recuerdo, pero el trauma salió igual por otras vías, como el alcohol, la evitación, la irritabilidad, y también utiliza la negación al defender a sus padres, porque aceptar la verdad completa sería demasiado. Y cuando la rabia se acumula, aparece el desplazamiento. Desde Rogers, al recibir solo amor condicionado, Tom se partió en dos. El niño que lloró y se sintió culpable y el adulto que sonríe y resuelve todo. Esta incongruencia lo angustia constantemente. La terapia con Lowenstein es la primera vez que alguien lo escucha sin juzgarlo. Y esa aceptación incondicional es lo que empieza a sanarlo. A esto, súmale la cultura sureña, que le enseñó que los hombres no lloran ni hablan de sus sentimientos. Entre eso, el pacto de silencio familiar y el trauma, entendemos por qué tardó 30 años en nombrar su dolor. Ahora le doy pase a mi compañero Gerson. Muchas gracias por su atención. Gracias, compañera Flor. En esta oportunidad yo voy a dar a conocer sobre el diagnóstico, pronóstico y recomendaciones respecto al caso de Tom. El diagnóstico de Tom presenta un trastorno de estrés postraumático según el DSM-5. Esto debido a las experiencias traumáticas que Tom ha vivido en la infancia, como son la violencia familiar, la violación sexual y el homicidio de los violadores en ese momento. Esto nos deja cuatro huellas muy claras e importantes que vamos a dar a continuación, como son los recuerdos intrusivos, estos recuerdos que vienen y van y que producen un malestar enorme en Tom. La evitación. Tom evita entablar conversaciones respecto a las malas experiencias que tuvo en la infancia. A menudo los esquiva con el humor que le caracteriza. Las creencias negativas de sí mismo, como cuando él se culpa por no haber sido capaz de proteger a su hermana menor. La hiperactivación, irritabilidad, explosiones de furia y una alerta constante que antes calmaba con alcohol. Freud explica esto por la represión masiva del trauma y Rogers por el amor condicionado, que le impidió construirse una imagen sana de sí mismo. Ambos nos ayudan a entender por qué el trastorno se masificó o se cronificó. El pronóstico de Tom es incierto o reservado, en otras palabras, pero con oportunidades reales de mejora. Juegan a su favor su inteligencia, el vínculo de confianza con la doctora Lowenstein y el rol de entrenador que tiene y le da un propósito en la vida. Y en contra tiene
sus defensas arraigadas, como la familia disfuncional, el mandato cultural de que los hombres no lloran o los hombres no se quiebran. Si abandonan la terapia, los síntomas se enquistarán más, y se sostiene y contribuye con red de apoyo, podrá recuperar su salud emocional y su calidad de vida. En las recomendaciones tenemos cinco recomendaciones que vamos a dar a conocer a continuación, como son la terapia psicoanalítica para sacar a la luz todos los recuerdos reprimidos, para hacerlos más conscientes y ya no sean inconscientes. La terapia humanista que le ofrezca aceptación incondicional, para que integre un niño herido con el adulto que él quiere ser, o construir el adulto que quiere ser. Por otro lado, el grupo de otros hombres sobrevivientes a la cultura sureña que él está acostumbrado, se podría decir. Y la psicoeducación del trastorno de estrés postraumático para Tom y su esposa. Así entienden que su evitación, su ira, no son efectos de carácter o personalidad, sino son síntomas. En la coordinación con otros profesionales, evaluando posibles dependencias de alcohol y manteniendo contacto con la psiquiatra Lowenstein, siempre y cuando sea con ética. Tom nos enseña que callar no protege, enferma, pero cuando encontramos a alguien que nos escuche sin juzgarnos, hasta las heridas más internas y más antiguas empezarán a sanar. Muchas gracias.